Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer ahí en Romanos 16, versos 1 y 2, de una manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mire, como decía, hoy vamos a hablar acerca de Febe, una mujer fiel. Era común en la época del apóstol Pablo que un escritor introdujera al portador de un mensaje. Es decir, quien llevaba el mensaje, quien llevaba una carta, quien llevaba un documento. Usted, por ejemplo, ve allí que, así en la lectura anterior que tuvimos, que el profeta Elías le envió una carta al rey Joram. En este caso, la carta o la epístola era una carta que Pablo envió a la iglesia de Roma. Y a veces en las salutaciones o a veces en el principio, aunque Pablo mayormente parece que utilizaba al final, él entre las salutaciones ponía quién había sido el portador. Y no podemos decir con certeza, pero Febe bien pudo haber llevado la carta a los romanos. Ella había viajado a Roma desde Cencrea. Cencrea era un puerto cerca de Corinto, pero tal vez por algún negocio propio, usted puede encontrar en la Biblia otra mujer llamada Lida. Lida fue la primer creyente de Europa y dicen que esta mujer vendía púrpura, vendía en otras palabras ropa, telas. ¿Ya? Entonces, mayormente en el tiempo de Pablo las mujeres se dedicaban, como hoy, al comercio de ropas. ¿Ya? Y tal vez esta mujer por alguna razón iba cerca o a la región de Roma y es probable que esta mujer fue llevando esta misiva. Febe era una diaconisa, también era generosa a juzgar por la aprobación de Pablo y no aprovechó la tarea para que ella lleve algún mérito. Ella nunca buscó, por lo que podemos entender, porque no la vemos en ningún otro lugar más, pero parece que Febe no quería resaltar, no quería la gloria para ella. Parece que era una mujer activa, ayudando a quienes estaban cerca de su área, cerca de su ámbito, aunque eso puede haber incluido también a las mujeres de su iglesia. Dice que ella era diaconisa en Cencrea y parece que también ayudó a muchos líderes. Aún el apóstol Pablo dice que él había sido ayudado por ella. Entonces, en otras palabras, en estos dos versículos tenemos 4 cosas que quiero analizar. Dice Pablo que ella era una hermana. En otras palabras, era cristiana y no cualquier cristiana. También dice que era diaconisa, era sierva de la iglesia en Cencrea. Debía también ser recibida en el Señor como era digno de los santos y había ayudado a muchos, incluido a Pablo. El primer punto dice que ella era cristiana. Entonces, una cristiana fiel es el primer punto. Mire lo que dice en Hechos de los Apóstoles 11:26, el primero que encuentre de lectura para avanzar. 11:26 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, como parte dividiendo este primer punto acerca de una cristiana fiel, quiero que veamos la condición del cristiano. ¿Qué vemos en este pasaje? Que por primera vez a los discípulos de la iglesia en Antioquía de Siria se les llamó cristianos. Este apodo, este apelativo, que tal vez fue de una manera sarcástica para los creyentes del primer siglo, ellos lo recibieron con halago, pero también con responsabilidad. Pero, ¿qué significa ser cristiano? ¿O qué significa el cristianismo? No es una religión. El cristianismo es más que coincidir a una declaración doctrinal.
Es más que obediencia a un código de conducta moral. Es más que practicar disciplinas de adoración. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Por lo tanto, ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. El cristianismo es fe en Cristo. El cristianismo es amor por Cristo. Es obediencia a Cristo. Pero es más. Pablo lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo ve en Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que significa? Que el cristianismo es una vida de unión espiritual con Cristo. Un predicador llamado H.B. Charles Jr., quien es un pastor bautista, él dice así: los cristianos no viven la fe a través de la imitación de Cristo. Vivimos nuestra fe por la encarnación de Cristo. Si Cristo no se hubiera encarnado, no había habido cristianismo. El Verbo se hizo carne. Y ahora nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque Él se hizo y tiene que hacerse real en nuestras vidas. Entonces, hemos visto lo que es el cristiano, pero ¿por qué podemos decir que esta era una mujer fiel? Como le dije, no a cualquiera se le encomendaba llevar una carta. Veíamos días atrás, el pastor hablaba del pecado de David, y él le da una carta a Urías. Urías podía abrir. Si Urías hubiera abierto, él sabía que ahí estaba su sentencia de muerte, pero Urías no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era un hombre fiel a Dios y fiel a su Señor. Lamentablemente David actuó de una manera infiel. Infiel a Dios, infiel a sus siervos. Por eso aún los pastores tienen que ser primeramente fiel a Dios y fiel a su congregación. Entonces, ¿qué es la causa de la fidelidad de esta mujer? La palabra fidelidad, que viene del latín fidelitas, de donde viene la palabra fidelis o fiel, es la observancia de la fe, es confianza que uno debe a otro, es una adhesión firme, constante. Y esto habla de la permanencia en la fe. ¿Qué es lo que leímos? Dice que los hermanos allá en Antioquía, no fue hasta los años de la iglesia en Antioquía que ¿qué pasó? Dice que entonces el nombre cristiano se asoció. Dice ahí en la lectura que tuvimos, dice que se congregaron todo un año. Pero no es que la iglesia tenía recién un año, ya habían algunos años. Ya la iglesia tal vez tenía unos 7, 8 o hasta 10 años desde que Cristo había dado su vida y Él había ascendido ya al cielo. Ya la iglesia había crecido, ya estaban pasando ya habían pasado la primera persecución. Ya la iglesia no estaba solamente en Jerusalén, ya la vemos en Antioquía de Siria. Y ahora se les llama cristianos. ¿Pero por qué? Porque esto fue un proceso para la iglesia. Mire lo que estamos en Hechos, mire lo que dice Hechos 1:15, para que usted vea brevemente el proceso. Y si usted en casa puede, haga hasta un estudio de esto. Hechos 1:15. Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. Nada más, ahí nomás, mire. Ahí usted ve el primer apelativo o el primer nombre que se le da a los creyentes, a los cristianos. Habían sido llamados hermanos. Esto habla de unidad. No me voy a extender porque el mensaje se haría más largo. Vaya a 5:14 de Hechos. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Creían, de ahí viene la palabra creyentes. Habían sido llamados creyentes, es decir, que tenían fe. Vaya a 5:32, ahí mismo, 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de esta cosa, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Mire, aquí usted ve la palabra testigos, no testigos de Jehová, verdaderos testigos de Jesucristo, verdaderos testigos de la obra del Espíritu Santo, es decir, que ellos habían visto y por eso ellos testificaban. Está hablando que no solamente creían, no solamente tenían unidad, sino también que predicaban. Vaya a 6:1. Hasta ahí nomás, mire, crecía el número de los... Es decir, que ellos estaban aprendiendo, que ellos estaban recibiendo la enseñanza. Eran alumnos, estaban constantemente aprendiendo. ¿Qué nos dice 9:2? Mire, los del camino habían sido llamados seguidores del camino. ¿Quién es el camino? Ahí usted ya ve, mire, ya estaban acercándose al nombre cristianos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué significa? Que estaban manteniéndose en la senda derecha. Que no se estaban apartando. Estaban pasando ya persecución. Aquí comienza la persecución. Empieza en el capítulo 6 o 7, mejor dicho. 8, pero ya desde el capítulo 6 usted ya ve con el arresto de Esteban. Y ya habían tenido pequeñas persecuciones, pero aquí ya se había levantado la gran persecución. Y Pablo iba a arrestar a los del camino. Pero ellos estaban permaneciendo en el camino, en la verdad y en la vida. ¿Y qué dice el verso 13, 9:13? Quien nos contó cómo habían visto en su casa... Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén. Santos, mire estos nombres. Eran consagrados, habían sido separados, estaban pasando persecución, pero estaban consagrando su vida. Todas estas cosas estaban en la vida de esta mujer llamada Febe. Todas estas cosas tienen que dar testimonio de un verdadero cristiano. Todas estas cosas tienen que estar en un siervo. Entonces, ahí vamos al capítulo 11. El siguiente apelativo es cristiano. Y se congregaron, 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a Jesús a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Usted ve el proceso. Y ese no fue el último nombre. Otro nombre más que encontramos está en 24:5 de Hechos. Mire, esto es lo que serían llamados más adelante. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de divisiones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mire, la secta de los nazarenos. Le decían a los cristianos que eran una secta, pero ¿cómo le llamaban? Los nazarenos. ¿Y quiénes eran los nazareos? Eran los escogidos de Dios, los que se consagraban. Mire, esto tiene mucho que ver con lo que vimos atrás. Santos, ahora nazarenos, permanecían. Seguían como cristianos. Y en la Biblia usted puede encontrar otros apelativos para los primeros creyentes. Pero mire, fue un proceso. Ahora, en ese 11:26 serían llamados cristianos porque junto a Pablo, junto a Bernabé, permanecieron en la enseñanza recibida y esto fortaleció a la iglesia en Antioquía. Esto para ellos fue una bienaventuranza. ¿Qué dice Mateo 24:26? Mire lo que dice Mateo 24:26. 24:46 que diga. Bienaventurado el siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo. Mire, un cristiano fue llamado a servir y esta mujer era una sierva. ¿Pero qué? ¿Qué clase de sierva? Aquella que cuando su Señor venga le haya siendo así. En otras palabras, esté siendo fiel. Porque hay diferentes clases de siervos. Usted va a ver los siervos infieles.
Entonces, esta mujer, por eso es importante que usted profundice en la Escritura. Usted dice, bueno, y Febe, tenemos mucho que aprender de esta mujer. En 1900 surgió en China un movimiento, este movimiento se llamó los Boxers. Este era un movimiento contra los extranjeros que llegaban a China. Y este movimiento perseguía a los extranjeros, pero no solamente comenzó a perseguir a los extranjeros, comenzó a perseguir a los cristianos chinos, a los cristianos evangélicos chinos, porque los consideraban aliados de los extranjeros. Un ministro o un diplomático norteamericano llamado Charles Lee Bambi, quien vivió desde 1830 a 1904, él declaró que en aquella persecución cerca de 15,000 cristianos chinos murieron, que todos fueron fieles con excepción del 2%. El Señor Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso está en Apocalipsis 2:10. Ahí usted ve. Ahí usted puede unir entre lo que leímos ya en Mateo 24:46 y lo que vemos en Apocalipsis 2:10. Ese es el primer punto que hemos visto. Pero entonces, ¿qué hemos podido ver? Que en los tiempos de Febe, la iglesia padeció. Ya en los tiempos que vemos ahí del apóstol Pablo, la carta de los romanos, la iglesia estaba padeciendo persecución, tentación, confusión doctrinal. Pero Febe permaneció en la fe. Por esto Pablo la recomienda, y muy posiblemente ella fue la portadora de la carta doctrinal. Para muchos teólogos, para muchos eruditos, para muchos estudiosos de la Biblia, la carta de los romanos es la carta de mayor doctrina. ¿Por qué? Porque presenta las bases del evangelio. Ahí usted ve la justificación y todas las demás áreas del punto de las doctrinas de la gracia o la doctrina de la salvación. Pero continuemos. Hemos visto que también ella era una diaconisa. ¿Pero qué clase de diaconisa? Si era una cristiana fiel, ¿era una diaconisa o una sierva fiel? Mire, ¿qué significa? ¿Qué calidad de sierva? La palabra servir, que viene del latín servire, significa que está al servicio, que está dispuesto a ayudar a otro. Es una persona que es útil, que ayuda con cuidado, con diligencia, para complacer a otros. En cierta ocasión, a un doctor llamado Francis G. Peabody, que él vivió entre 1847 a 1936. Él era profesor de la Universidad de Harvard, considerada tal vez una de las mejores del mundo. Pues a este profesor lo invitaron a pronunciar una conferencia en la Universidad de Tokio. Esta conferencia tenía como tema o título Libertad, Cultura, Servir. El emperador japonés se quedó sorprendido y él dijo, quiero que esta conferencia me la traduzcan al japonés. Se buscó un profesor para que traduzca, un profesor japonés para que la traduzca. Y el profesor japonés le dijo, mire, hay una palabra que yo no puedo traducir a nuestro idioma, la palabra servir. ¿Por qué? En el japonés, y eso les pido, si usted puede, busque, porque aprendamos a ser como los de Berea. Porque si no yo les puedo meter gato por liebre. Es bueno que usted averigüe. En el japonés no hay una palabra para servir. Lo más parecido es atender. Pero atender no es lo mismo que servir. Servir es estar dispuesto a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque la palabra servir viene desde la lógica cristiana. Viene bajo los principios cristianos. Él se hizo siervo siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, ¿cómo fue el servicio de esta mujer? Su servicio fue un servicio fiel hacia la iglesia. Febe, por lo que entendemos, parece ser diaconisa en la iglesia de Cencrea. Tal vez por reconocimiento formal, porque la veían o porque la separaron para servir. Tal vez por su servicio general.
Pero el Evangelio exhorta primeramente a que sirvamos a Dios, a que sirvamos al prójimo bajo el vínculo del amor. La palabra diaconeo, que es la palabra que frecuentemente en el Nuevo Testamento se utiliza, significa servir, significa ministrar. Y esto también es una bienaventuranza. Yo le voy a leer lo que dice Lucas 12:37. Dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Mire, hay una rica recompensa. Los siervos fieles serán atendidos por su maestro, serán bendecidos. Por eso tenemos que estar expectante a la venida del Señor. Pero ¿cómo? Velando, sirviendo. Aquellos siervos que estén alertas al regreso de su amo serán bendecidos. Tan bendecidos serán que el Señor revertirá los roles y les servirá ciñendo sus lomos y sentándolos a la mesa y sirviéndoles. Era una sierva. Era una verdadera sierva. No esperaba que le digan. Ella decía, ¿cuál es la necesidad en la iglesia? Ella buscaba servir. Tal vez a Pablo, él dijo en algún culto, alguien que en los próximos días vaya cerca de Roma. Aquí estoy, apóstol. Voy cerca o voy a la ciudad de Roma. ¿En qué le puedo servir? Tenemos que estar dispuestos. Y eso es lo que poco hay hoy en las iglesias. Desde los que están arriba hasta los que están en las sillas. No, Dios nos llamó a servir. Ya dije, no hay. Es verdad, a veces un hombre es puesto como un líder, pero él es un siervo. Porque la palabra ministro, que viene también del latín ministrare, significa uno que sirve. Es lo mismo que servir, ministrar y servir es lo mismo. Uno que está dispuesto a servir, solo que él está en un cargo más elevado, pero igual sigue sirviendo. Pero continuemos, porque ahí en la lectura oficial dice que esta mujer, mire lo que dice ahí en Romanos 16, dice la parte al principio del versículo 2, dice que la recibáis, sí. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Mira, ahí nomás, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que era una mujer fiel y digna a su llamado. Y para que usted y yo podamos comprender esto, porque Pablo solicitó a los creyentes en la ciudad de Roma que a Febe le den un digno recibimiento como corresponde a los santos. Entonces, para que profundicemos, para que comprendamos mejor estas palabras, vaya usted a 2 de Timoteo 1:9. Ahí usted va a comprender mejor esto. Ahí usted va a encontrar 3 cualidades que nos llevan a dignificar el nombre de Dios. 1:9. Sí, 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, vamos a ver brevemente 3 cualidades que llevan a dignificar el nombre de Dios por medio de quien hemos sido dignificados. Mire, ser llamados dignos. Nosotros no somos ser llamados de ser llamados dignos. Pero cuando usted es fiel, lo que hace es dignificar, en otras palabras, llenar de más gloria, darle más gloria al que nos justificó. Si 7 veces cae el justo. ¿Cómo? Yo creo que les compartí en estos días, o ayer creo, no sé si alguien leyó, unas palabras del pastor Omar Álvarez. ¿Cómo esto que si 7 veces cae el justo? Pero cayó, ¿cómo le puedo llamar justo a uno que cae?
La palabra caer en el hebreo, lo que está diciendo es que no está dispuesto a quedarse hundido, no está dispuesto a dejarse morir, sino que él quiere levantarse. Pero humanamente el hombre no se puede levantar, pero hay alguien que nos levanta. Es el Señor que nos levanta con su brazo fuerte, con su brazo poderoso. Pero usted tiene que estar dispuesto, usted tiene que decir, no, yo me levantaré. Como dijo el hijo pródigo. Ahí esto te ve parte. Claro que él quería mejorar su condición, pero en el camino Dios fue tratando. Pero ahora quiero que usted y yo miremos esas tres cualidades, esos tres principios, esas tres bases para que nosotros dignifiquemos el nombre de Dios. Primeramente, viviendo bajo la salvación con llamamiento santo. Venimos a Dios como respuesta a su llamado, a nuestra vida. Él nos llamó. Nosotros no iniciamos la búsqueda. Vimos a días atrás. No fue la oveja la que buscó al pastor. No fue la moneda la que buscó a la señora. No fue el hijo el que buscó al padre. Fue el padre el que buscó al hijo. Fue la mujer la que buscó la moneda. Fue el buen pastor el que buscó la oveja. Nosotros no iniciamos la búsqueda. Nosotros no encontramos a Dios. Él nos encuentra a nosotros. Así que debemos responder a su llamado. Pablo dice, porque no fui rebelde a la visión celestial. Cuando lo sentimos, cuando Dios nos llama, tenemos que responder, y nos ha llamado a ser santos. ¿Qué dice Efesios 4? Vaya a Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, cuando comprendemos realmente cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente, el verdadero cristiano, el verdadero siervo va a querer ser fiel, va a querer ser digno de un llamamiento santo. Vamos a quererle servirle, obedecerle por gratitud. Esta es una idea clara. No andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Esto motivado por gratitud, no por el deseo de ganar méritos. No por el deseo que nos llamen dignos, no. ¿De dónde nuestra vida? ¿Qué va a señalar? Va a señalar un carácter de un andar digno. Ahí usted lee algunas cosas que son el carácter digno. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué más? Volviendo a Timoteo, que de ahí estamos viendo lo que es ser digno al llamado. Dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo. Mire, entonces esto es viviendo para el propósito de Cristo. No fue por nada fabuloso, amados hermanos, que usted o yo hayamos sido. No fue por nada fabuloso que hayamos hecho, sino porque estaba dentro del propósito, dentro de los planes. Porque Él quería una iglesia con propósitos principales para ser el instrumento, uno, para la gloria de su nombre. Ese es el primer propósito de la iglesia. Y el segundo es para la proclamación del evangelio. Por eso es que los propósitos o la visión o misión de la iglesia es primeramente ser luz, ser sal, ser cartas abiertas. Y ahí mismo se deriva. Si usted es cartas abiertas, usted va a hablar, va a predicar, va a vivir, va a anunciar las buenas nuevas de salvación. Como dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, debemos compartir las buenas nuevas. Pedro, ¿qué nos dice allá en Primera de Pedro 2, 9 al 10? Muy conocido este pasaje.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, somos todo eso, pero ¿para qué? Para que anunciéis. Somos todo eso, somos real sacerdocio. Y usted está viendo ser luz, ser sal. Somos pueblo adquirido, somos todo eso. ¿Pero para qué? Para que anunciemos. ¿Qué nos dice Pablo? Allá los Romanos 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es? Por fe y para fe, de principio a fin. De principio a fin. Una fe genuina. Por eso el justo por la fe vivirá. Y días atrás estaba meditando este pasaje allá en Habacuc, que usted lo encuentra en Hebreos también. En la carta a los Hebreos que estudiamos y que el pastor días atrás trajo, vemos el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivió Abraham? Por fe. Y por fe fue justificado. Entonces, mire lo que nos dice ahí mismo en Romanos 10, 13 al 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El poder está en el Evangelio. Dios quiere salvar a todos los hombres. Cuando callamos y no predicamos su Evangelio, una de las razones que muchas la hacen es porque sienten vergüenza. No sienta vergüenza. Prediquemos con mucho amor, prediquemos con valor. Dejemos que sean los oyentes los que decidan si van a obedecer o no. ¿Qué podemos decir de Febe? Que donde ella iba con su testimonio, iba con sus palabras anunciando el Evangelio de Cristo. Por eso ella dijo: yo voy, en mi viaje yo voy, porque lo que estaba llevando era, si usted analiza la carta a los Romanos, es un evangelio. Es un evangelio, porque lo que nos está hablando de las buenas nuevas de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué hizo Febe? No se avergonzó del Evangelio. ¿Y qué más? Volviendo a Timoteo, dice así: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Entonces, ¿qué vemos? Que esta mujer vivía bajo la salvación con llamamiento santo, vivía bajo el propósito o para el propósito de Cristo, pero también vivía en la gracia que le fue dada en Cristo Jesús. Dios dirigió su obra de gracia sobre nosotros cuando solo existíamos como una idea en la mente de Dios. Antes que naciese, te santifiqué, te di por prueba. Antes que naciese Febe, Dios ya la tenía en los planes. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer Febe? A veces usted ve una pareja de casados, recién casados, y si tenemos hijos, todavía nada que ver. Ni se forma, ni se ha concebido. Y si tenemos un hijo, y si tenemos una hija, ustedes lo ven cuando están planeando, lo planean con amor. Así mismo Dios nos planeó con amor, nos planeó para propósitos de su amor, para propósitos para su gloria, para propósitos divinos. ¿Qué hacía Febe? Ella permitió que Dios la dirija, que los planes. Puede ser que ella no tenía que ir a Roma, tal vez cerca de Roma. Yo le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted tiene que ir a Cuenca, pero alguien le dice: hermana, voy para Paute. Es que yo no voy a Cuenca. Bueno, lo dejo en Cuenca. Pero si usted dice: hermano, mire, ¿qué le parece? Yo voy a Cuenca, hago esta diligencia y de ahí yo lo llevo. Si ese hombre es humilde, le va a decir: hermana, está bien. Está bien. Porque él se da cuenta que usted lo quiere servir, lo quiere ayudar. Entonces usted ve
esta mujer? Ella permitió que Dios dirija sus planes. Los planes de Dios sean sobre sus planes. Y de esa manera ella fue de gran utilidad al servicio de la iglesia. Por último, volviendo allá donde partimos, Romanos 16, dice al final: como es digno de los santos, y que la ayudéis a cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y así y a mí mismo. Aquí quiero que veamos que ella era una ayuda fiel hacia la iglesia. Usted no puede ayudar a Dios, ni siquiera Dios necesita nuestra ayuda, pero la iglesia sí, su comunidad sí, su familia sí. Y esta mujer Febe, de la que no sabemos mucho, no sabemos si era casada, viuda, soltera, no sabemos nada. Lo que sabemos que era una sierva, sabemos que era una cristiana, sabemos que era una mujer que se le encomendó tal vez la carta, o que era una mujer fiel. Pero ¿qué más? Esta mujer era una mujer dispuesta a ayudar. Febe era una mujer dispuesta a ayudar. Y la clase de ayuda que brindó Febe ayer, no sé si usted supo, falleció un hombre de 100 años, muy famoso aquí en el Ecuador. Yo ni siquiera lo conocí. Recién ayer me enteré. Un señor que ha sido fundador de un banco. Y este señor hacía una cosa que se llama filantropía. A veces usted piensa, bueno, la filantropía es los ricos. La palabra filantropía, ¿qué es lo que brindó Febe a los creyentes de su tiempo, como incluso a Pablo? Significa amor por el género humano. Y el ejemplo más claro de filantropía, ¿cuál usted cree que es el ejemplo más claro en la Biblia de filantropía? ¿Cuál? La ayuda. Pero, ¿dónde vemos un ejemplo claro? Le doy una pista, una de las parábolas de Jesús. El buen samaritano. Ahí usted ve, veamos rápidamente San Lucas 10, 33 al 34. Mire lo que vemos allí en San Lucas 10. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, ¿qué pasó con este samaritano? En lugar de seguir su camino, el samaritano lo amó sacrificialmente. No esperó a que le preguntaran. Él vio la necesidad justo enfrente de él. Y esto fue suficiente a obligarlo. Dice que fue movido. Usted ve, antes habían pasado dos religiosos, el sacerdote y el levita. Él podía seguir de largo. Él era samaritano, el otro tal vez era un judío, uno que venía de Jericó. Él decía, no, yo tengo que hacer cosas. Entre judíos y samaritanos no se llevaban. No se llevaban, ¿no? Ya, pero este samaritano fue movido a misericordia. Él no esperó, él vio la necesidad justo frente a él, y eso fue suficiente para obligarlo a hacer algo. Y ello lo llevó a dar libremente su tiempo, sus recursos. Y es que el ejemplo del samaritano es uno de los ejemplos más clásicos de Jesús. Si usted analiza la historia del samaritano, usted va a ver la tipología de Cristo en el samaritano. El samaritano era un extraño, despreciado para muchos. Jesús para muchos fue un extraño que fue despreciado entre los hombres. Dice el profeta Isaías, despreciado como lo tuvimos, varón de dolores. El samaritano llegó después que otros fallaron. Días atrás él veía a la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer había pasado por médicos. Jesús llegó después. Esta mujer lo buscó a Jesús después. Pero fue solamente con el toque que ella pudo satisfacer sus necesidades. Asimismo, este samaritano llegó después de que otros llegaron a satisfacer sus necesidades. El samaritano llegó antes, pero de que fuera demasiado tarde. El samaritano llegó con todo lo necesario. El samaritano llegó directamente al hombre afligido. El samaritano brindó tierna atención. El samaritano proporcionó para las necesidades futuras. Dice que esta mujer había sido de ayuda a muchos, y aún a Pablo. Pablo muchas veces decía que muchos creyentes le daban. Ese hermano Pablo, usted va de viaje, tenga.
tenga para las colas, tenga para su viaje. Esta mujer, Febe, una mujer dispuesta a ayudar, pero una mujer que no solamente estaba dispuesta, dice que el samaritano lo vio, fue movido a misericordia. Y usted está en la disposición, pero no se quedó solamente con la disposición. Él hizo, el samaritano hizo. Entonces muchos dicen, yo como quisiera ayudar, pero no puedo. Tal vez usted no pueda ayudar con los medios económicos, pero hay muchas formas de ayudar. Y esta mujer fue de ayuda a la iglesia. Volvamos todos allá al versículo original. Romanos 16. Dice el verso 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Mire, ella no estaba promoviéndose o pidiendo ayuda, pero Pablo decía, tal vez la hermana no conoce la ciudad. Entonces, hermanos, si pueden ustedes, ayúdenla como es digna de los santos, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo en ciertas ocasiones le dijo a un hombre, mira, trátalo a Onésimo como a mí mismo, porque aún tú me debes. Usted no lo haga si usted sirve, no lo haga esperando nada a cambio, hágalo para la gloria del Señor. Entonces, por estos versículos, lo que podemos percibir es que Febe estaba dispuesta a servir en amor a la comunidad, tanto de su iglesia local, ahí en la localidad de Cencrea. Ella estaba dispuesta a servir, pero no solamente a los de su iglesia, a los de su congregación. Ella estaba dispuesta a servir a los creyentes, a los cristianos en general. Tal vez su ayuda fue económica, o tal vez siendo portavoz, como en este caso de la carta a los creyentes en Roma. Pero todo esto fue motivado por lo que vimos, por el llamado a ser santa, por el propósito de la gracia de Cristo y por la gracia divina que la dirigía a Febe. Para concluir, hermanos, hoy necesitamos cristianas dispuestas, y no solamente cristianas, porque estamos hablando de Febe, pero Febe es un ejemplo para hombres y para mujeres. Cristianas dispuestas a servir a Cristo, a la iglesia de Cristo, mujeres como Febe, a quien el apóstol Pablo le da uno de los más grandes o de los mejores cumplidos que alguien pueda dar, ya que demostró ser de ayuda. Y esto es esencial en la iglesia. Esto es esencial en la proclamación del Evangelio. La carta a los romanos es base de la doctrina del Evangelio. Si no hubiera habido una mujer llamada Febe, tal vez, voto esa tontería, hubiera dicho Febe. No, pero ella dijo no. Tal vez a riesgo de su vida, ella estaba llevando la carta a los romanos. En Roma estaban persiguiendo a los cristianos. Tanto que más adelante, si usted sigue, ahí usted ve a Aquila y a Priscila. Tal vez los que dirigían la iglesia en Roma. Tal vez en algún otro momento hablemos de aquellos dos personajes, Aquila y Priscila. Pero hoy hemos hablado de Febe, una mujer fiel. Que Dios levante mujeres fieles aquí y en cada localidad, en cada iglesia, que levante mujeres fieles dispuestas a servir a Dios, a la iglesia y aún al prójimo, a su propio enemigo. Amén.